La próxima semana es su primer examen parcial que va a incluir desde la unidad de medición, toda la parte esta de los errores de medidas. Acuérdense que hay un error eh, absoluto, un error relativo y un error porcentual. Cuando uno mide un objeto varias veces, bueno, lo más recomendable es calcular el promedio o la media aritmética de las mediciones y eso da el valor más probable de la medición. Pero siempre habrá un error asociado al proceso de medición y nosotros, pues eso lo podemos cuantificar. Dentro de las magnitudes están las magnitudes escalares, que solo requieren del número y la unidad de medida para definirse, como por ejemplo el tiempo, el trabajo, la energía, la longitud, la temperatura, todas esas son magnitudes escalares. Sin embargo, hay otras como la velocidad, la aceleración, el impulso, la fuerza, etcétera, que requieren de dirección y sentido, además, para quedar completamente definidas y se llaman magnitudes vectoriales. La rapidez es una magnitud escalar, estrictamente escalar. Después viene el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento de una partícula en línea recta con velocidad constante. Es decir, aquí no hay aceleración, la aceleración es nula. La fórmula básica de ese movimiento es distancia es igual a velocidad por tiempo, eso lo saben ustedes más que yo ya. Y entonces, distingan entre desplazamiento y distancia, distingan entre velocidad y rapidez. Esa diferencia que el profesor hizo entre velocidad media y rapidez media hay que hacerla, hay que distinguirla. Entonces después viene el movimiento, el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde hay aceleración constante, ¿no? Dijimos que tenía tres leyes ese movimiento. El primero es que la aceleración es constante. La segunda ley es que la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Y la tercera ley es que la distancia recorrida es proporcional al tiempo cuadrado. Chequen esto que estoy diciendo, ¿eh? Porque se lo voy a preguntar en el examen. Y claro, el movimiento variado tiene una serie de ecuaciones para trabajarse. La primera de ellas es que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esa fórmula es clásica. De ahí podríamos despejar la velocidad final, que es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y las fórmulas de las distancias, ¿no? Las distancias se calculan por varias fórmulas. Están ahí en la presentación. Distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial por tiempo entre dos. Distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de AT cuadrado. Y distancia es BF cuadrado menos BI cuadrado sobre 2A. Y ahí están. Son esas las fórmulas. Si nos pasamos del MRU a un caso particular de MRU, que es en la caída libre, los cuerpos que están únicamente condicionados por el efecto de la aceleración debido a la gravedad están en caída libre. Entonces, las ecuaciones de ese movimiento de caída libre, estamos pensando en una caída libre totalmente vertical, no estamos pensando en una partícula que se mueve así, porque ya eso sería un proyectil. Por eso el movimiento de caída libre es un movimiento muy ideal, que se entiende que no vamos a tomar en cuenta el efecto del viento, porque no, porque es libremente, y que la única aceleración que se considera es la de la gravedad, que el valor más probable, más o menos, es 9.8 metros por segundo cuadrado. Las ecuaciones de cálculo son las mismas del MRV. La única cosa que vamos a hacer es cambiar la A por G y la D por H, porque ahora no tenemos una distancia horizontal, es vertical, es la altura, ¿no? Hay un concepto que es la altura máxima. La altura máxima no tiene mucho sentido especificar que sea máxima, la altura, ¿no? Pero bueno, velocidad inicial al cuadrado es entre 2G, sería la altura máxima. Sepan ustedes que el cuerpo, cuando usted lo lanza hacia arriba, el tiempo que tarda en subir y bajar se llama tiempo de vuelo y va a tardar lo mismo en subir que en bajar, porque es la misma trayectoria, ¿sí? Si el objeto se deja caer desde la superficie, desde la máxima altura, velocidad inicial es cero, y si se lanza hacia arriba, la velocidad final es cero, porque esto se devuelve y cae. Entonces, el profesor le puso unos ejercicios para que completaran sobre ese particular y ya lo que nos queda es ver el movimiento circular uniforme, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Va a ser una clase un poco breve y, y con eso va a ser suficiente para su primer parcial, para que ya después del primer parcial nos adentremos en la dinámica de la partícula. Esto es cinemática, hasta el movimiento circular. Vamos a ver cinemática. Y entonces ya a partir de ahí, cuando demos el parcial,
todo lo que resta es dinámica. Dinámica de una partícula con toda la ley de Newton y lo que eso implica. Entonces les voy a compartir pantalla. Escuchen todo eso que dije porque lo dije muy rápido. Ya ustedes con el video podrán ir deteniendo, escuchando y anotando. Pero ahí hay varias cosas que dije que van al examen. Entonces, así que permítanme compartirles pantalla. ¿Algún comentario antes de empezar? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta? De mi parte, no. Qué cosa, este grupo muy silencioso, ¿eh? Muy callado. Bueno, entonces vamos, déjame ver, creo que estoy compartiendo pantalla. Déjame ver, sí, estoy compartiendo pantalla. Vamos aquí a mostrar la lámina del movimiento circular. Un comentario breve. Estuve viendo una entrevista del rector del ITLA, que me gustó lo que vi ahí, lo que él dijo. La entrevista, si quieren, pueden verla en YouTube, que es en el gobierno de la tarde. Le hacen muchas preguntas y la gente interrumpe porque son mal educados, pero bueno, él dio muy buena respuesta. Él es un joven bastante histriónico, con buen uso de la palabra y se defendió muy bien. Pero las cosas que me gustó que dijo es que el ITRA a partir del próximo año va a comenzar a dar ingenierías, es decir, lo que yo decía. Porque es que no tiene, sí, no tiene mucho sentido. A verlo bien. Ya me trajeron el café. Gracias. No tiene mucho sentido que un alumno que termine el ITLA tenga que irse a otra universidad a completar su ingeniería. Tal vez en principio, pues será así, porque irá entrando gradualmente, pero ya el ITLA recibió de parte del CONECYT la certificación que lo autoriza no solo a impartir carreras de ingeniería, sino también maestrías y hasta doctorados, según dijo el rector. Es decir, que posiblemente a ustedes les toque. Dime, Randy. Sí, maestro, una pregunta, ¿y por qué se hacen eso ahora cuando está acabando? ¿Y esa maldad? No, pero eso no es una maldad, porque, me da un segundito. Pero buenas. No, mira, te llamo ahorita que estoy dando una clase ahora para el ISTRA, estoy ahora conectado con el grupo. Yo te llamo en cuanto termine. Está bien, ok. No, en algún momento había que empezar, pero señores, el que hizo una carrera en el ISTRA ya la hizo. Es decir, si se abre ahora la ingeniería, usted sigue, se inscribe de nuevo y le convalidan eso, porque, es decir, lo que usted hizo en el ISTRA no perime, no perime. Dime, Diego. Lo más seguro, profesor, es que ellos en la ingeniería, cuando, por ejemplo, si tú terminaste el tecnólogo, lo que hagan es que te convaliden toda la materia que tú tomaste. Sí, Y así sí, nada eso. más vendría tomando la materia ya que quedan por ahí. Correcto, correcto, eso no perime, no perime, claro que no perime, sí. Y yo no creo que el ITLA esté en capacidad, por ejemplo, el próximo año de todas las carreras llevar la ingeniería, eso es mucho, sería muy ambicioso, pero seguro que van a empezar con software, que es una carrera que es muy sonora en el ITLA, con algunas primero, y gradualmente, pero el rector dijo que eh, se están firmando acuerdos. Eso me gustó mucho con universidades extranjeras, por ejemplo, el TEC de Monterrey. Él estaba en el TEC de Monterrey en estos días. Yo lo mencioné los otros días a ustedes, porque yo tengo una visión de eso también. O sea, yo soy un profesor que veo más allá. Fui director de una escuela y sabía que el ILTA tiene que tener vínculo con esas grandes universidades tecnológicas, porque muchos de nuestros jóvenes eh, oye, que no tengan que ir, que no tengan que salir de aquí y que para México, porque entonces el flujo de talento es enorme. Entonces, si el ITRA puede concertar un acuerdo con el TEC de Monterrey, pero señores, ya ustedes saben lo que significa el TEC de Monterrey, los profesores tienen que tener calidad, es decir, no todos los profesores pueden dar clase ahí, tienen que ser profesores con un nivel. Entonces, para que el TEC de Monterrey pueda homologar eso y que un alumno, estoy pensando en grande, como dijo el rector ahí, un alumno tenga un título dual
ITLATEC de Monterrey. Será una cosa interesantísima. Pero parece que sí, que van para allá. Ojalá que las debilidades que tiene el ITLA a nivel de planta física, de eso, se corrija, porque para lograr eso tiene que haber algunos cambios, pero el ITLA tiene una ventaja, y es que tiene muchos profesores con maestría y doctorado, sobre todo con doctorado, y eso sí es importante. Yo sabía que desde que se estaba hablando de investigación, desde ya el ITLA está formando, tenemos una reunión el jueves, este próximo jueves, con el encargado de investigación. Ya nos llegó el formulario de Google para llenar los que tenemos, lo que aspiramos a participar en la investigación. Entonces, el profesor Miguel Leonardo y yo, que somos de la Carrera Nacional de Investigadores, pues le dijimos que sí, que no había problema, que podríamos apoyar en ese sentido. Y entonces, ya sabía yo que el ITLA se iba a abocar en eso. Pero yo lo que le digo a ustedes es que si usted hizo su carrera, su tecnólogo, 2 años y un cuatrimestre, pues usted no pierde eso. Seguro que no. Bueno, pero eso es un comentario. Yo quiero dar clase. ¿Quién quiere preguntarme algo? Darlene, dime. Bueno, yo quiero hacer una pregunta con respecto a ese mismo tema, y es que en ese caso ya el ITLA no estaría pasando de ser una institución técnica a una universidad. Es que el ITLA, claro, vamos a ver. Es que el ITLA, vamos a ver. El ITLA, como es un instituto de formación superior, es que es de formación superior. El ITLA no es como Infotep. El ITLA se concibió con eso. Lo que pasa es que se concibió técnico superior, porque el ITLA emite títulos. Es decir, son títulos superiores los que ustedes reciben. Sin embargo, ahora con esta certificación que le da al ITLA la potestad de dar maestrías y ingeniería, maestría hasta doctorado, ya el ITLA estaría a la par que INTEC, igual que las otras. Sería universidad, claramente universidad, con la prerrogativa de que podría seguir dando tecnólogos, sí, porque habrá gente, esa oferta no tiene por qué perderse, pero que podrían ser carreras continuas, y si un alumno quiere graduarse a la mitad, pues se le da el título de tecnólogo. Está bien, perfecto. Eso es perfectamente manejable, pero que es universidad. Yo lo decía, es que no tiene mucho sentido que el aparato productivo nacional pidiendo ingenieros que tú gradúes nada más que a la mitad, y con profesores con alto nivel que tiene el ITLA. O sea, como que sí, eso se veía venir. Y qué bueno que este muchacho, Rafael, mira que yo en principio me parecía ruidoso que, no siendo él del área de tecnología, fuera el rector del ITLA, pero fíjate que está pensando bien. Está pensando pero que muy bien. O sea, si es así, cuenta con todo mi apoyo y con el apoyo de Miguel y de los profesores, que queremos que el ITLA sea una institución, es la tecnológica de la República Dominicana. Y sí, excelente. Me parece muy bien. Porque además el ITLA no es costoso. O sea, 512 pesos el crédito no me parece a mí que sea una cosa cara. Además, el ITLA da algunas becas, etcétera. Bueno, jóvenes, entonces vamos a lo nuestro. Eso se lo quería decir de manera informativa, para que sepan que el ITLA se aboca a eso, y que, según vamos a tomar la palabra al rector, eso debe empezar ese proceso a partir del próximo año. Yo no sé si empezará en el primer periodo, pero el próximo año ya debe empezar con algunas de esas carreras de ingeniería. Así que miren la entrevista para que ustedes vean que yo le estoy diciendo la verdad, porque a veces cuando uno da una información ya de segunda fuente, pues se pierden algunas de las informaciones. Pero el video yo se lo voy a pasar por el grupo para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Bueno, el movimiento circular, como su nombre lo indica, es el movimiento de una partícula que describe una circunferencia. ¿Ve? En el caso del circular uniforme, esta circunferencia se describe con rapidez constante, ¿sí? Es decir, la misma rapidez. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que así como nosotros vimos en el MRU, que decíamos que la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo, porque esa es la fórmula de la distancia del MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Aquí la única cosa que le estoy añadiendo es que es circular uniforme. Pues mira,
Allí la velocidad es distancia entre tiempo y aquí la velocidad va a ser la longitud de la circunferencia, que es la distancia aquí que vamos a expresar, la distancia en el movimiento circular rectilíneo uniforme era D, aquí no la vamos a poner D, sino la longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio. Esta fórmula, que la conocen ustedes hasta de matemática 1, es la medida del perímetro de una circunferencia, eso que está en el numerador, 2pi por r. Pero claro, en vez del tiempo, aquí vamos a poner una T mayúscula que se llama período, ¿sí? Miren que el profesor hace una distinción de aquella velocidad que ustedes vieron en el MRU. Esta tiene un apellido, esta se llama velocidad tangencial o lineal, ¿sí? Y T es el período. Yo quisiera hacer una pregunta. Diego, quiero hacerte esta pregunta a ti. Diego, ¿estás ahí? Sí, profesor, estamos por aquí. Ok, Diego. Diego, piensa en una bicicleta. Una bicicleta que le vamos a poner una chapita roja en los rayos. Una chapita roja decorativa en los rayos. Digamos, en el punto medio de los rayos. Cuando un ciclista se mueve a gran velocidad en la bicicleta, ¿cómo se ve la chapita roja? ¿Cómo se ve? Se ve como una línea, profesor, como una Se línea. ve como, si no me se equivoco. ve como una circunferencia. Como una circunferencia se ve. Porque la velocidad de la chapita, pues es el propio movimiento circular. ¿Ok? Entonces, ella describe una circunferencia. Usted lo que ve es un celaje rojo, una circunferencia roja que se forma ahí. La velocidad de esa chapita es la velocidad tangencial o lineal. ¿Ok? Es decir, la velocidad de una partícula en la periferia de esa circunferencia. Estoy tratando de, vamos a ver, estoy tratando de darle la velocidad, la idea intuitiva de la velocidad tangencial o lineal. Esa partícula, esa chapita que usted coloca ahí, la rapidez con la que ella se mueve es tangencial o lineal. Y es tangencial porque está pegada, está en un punto de la periferia. ¿Ok? Se llama velocidad tangencial o lineal. Entonces, una partícula que recorre, por ejemplo, un carro en una rotonda, el carro sería la partícula, el carro sería la chapita, y cuando él se mueve y da vuelta, la velocidad de ese carro es tangencial o lineal. ¿Ok? Entonces, hagan esa analogía, porque aquí estamos hablando de una curva. Señores, el movimiento circular es el movimiento en dos dimensiones más sencillo. Tenemos una circunferencia que es la trayectoria, que sería la curva, es la curva, y entonces la velocidad en este caso sería tangencial a esa curva. Entonces, el movimiento circular uniforme es el movimiento de una partícula que se mueve con rapidez constante en una circunferencia, ¿no? Entonces, el período, ¿qué cosa es? Es el tiempo que tarda en dar una vuelta o revolución, ¿eh? Ese término tienen que tenerlo ustedes en su vocabulario, una vuelta o revolución. La frecuencia y el periodo están correlacionados. Entonces, la frecuencia puede definirse como el número de vueltas. Si el cuerpo dio 10 vueltas en 5 segundos, 10 entre 2, 10 entre 5 es 2 hercios, porque la frecuencia se mide en hercios, ¿sí? No solo aquí en el movimiento circular, en cualquier caso, hasta en el movimiento ondulatorio, ustedes van a ver que la frecuencia se mide en hercios. HZ se abrevia. Entonces, bueno, la aceleración centrípeta. Yo quisiera hacer un comentario respecto a la aceleración centrípeta. Miren, cuando la partícula se mueve en trayectoria circular, uno dice, caramba, pero si la rapidez es constante en el movimiento circular, ¿por qué hay aceleración? Porque la aceleración es precisamente la variación de la velocidad de la unidad de tiempo. Es que aquí hay un cambio de dirección. Fíjense que el profesor lo pone en este parrafito. Miren,
La velocidad v de un objeto que se mueve en trayectoria circular cambia continuamente en la dirección del movimiento. Por lo tanto, aunque el movimiento sea circular uniforme, siempre habrá una aceleración. Concretamente, la aceleración centrípeta, ¿ven? Se llama aceleración radial o centrípeta también. Y se le dice que es radial porque siempre apunta hacia el centro de giro, ¿sí? Si hay aceleración centrípeta, debe haber una fuerza centrípeta, porque la aceleración es el producto de una fuerza que se aplica. Entonces, sí hay una fuerza centrípeta aquí en el movimiento circular uniforme. Lo que no existe es la fuerza centrífuga. Así que yo les recomiendo, ese término es muy ruidoso. Yo nunca voy a usar ese término y recomiendo no usarlo nunca. Lo de la fuerza centrífuga, ¿sí? Estábamos claros de que en la lavadora hay un drenaje centrifugado porque se fuga el agua, el fluido, pero aquí no existe esa tal fuerza centrífuga. Sabemos que un carro que viene en línea recta, viene en línea recta con rapidez, digamos, constante, al llegar a una curva, el carro tiene la tendencia a seguir moviéndose en línea recta y por eso usted siente un tirón que apunta al lado derecho. Pero eso no se debe precisamente a una fuerza centrífuga, sino a los efectos inerciales, o sea, a la inercia, ¿sí? A la primera ley de Newton. Hago esa aclaración porque es importante que lo sepan. Matemáticamente, la aceleración centrípeta se calcula por esta expresión, velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Aquí está el gráfico de las observaciones que hace el profesor. Si ustedes se dan cuenta, en esta lámina que está aquí a la derecha de la diapositiva, en esta imagen, quiero decir, si la partícula es este punto rojo, aquí la velocidad lineal puede apuntar para allá, hacia donde está ese vector, esa flecha morada. Pero observen aquí que él puede llevar la misma rapidez aquí que aquí, pero fíjense que la dirección es diferente. Entonces, esta rapidez con esa dirección se llama, entonces eso sería la velocidad. Acuérdense que para nosotros definir la velocidad, nosotros necesitamos, además del número y la unidad de medida que está dado por el punto rojo, de la dirección y el sentido. Por lo tanto, aunque esto sea 4 metros por segundo, digamos, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo en cada sección de la circunferencia, la dirección va a variar continuamente a lo largo de la circunferencia, por lo tanto, eso es lo que genera la aceleración centrípeta, ¿sí? Y claramente, ese vector que apunta hacia el centro de giro y que es perpendicular, este ángulo vale 90 grados aquí, son vectores ortogonales o perpendiculares, el vector aceleración centrípeta con el vector velocidad lineal. Entonces, ese vector es generado por una fuerza centrípeta, ya lo acabo de decir. Entonces, aquí están las características de la aceleración centrípeta que la acabo de decir, ¿ven? Miren, una que es siempre perpendicular a la velocidad del objeto, tiene magnitud constante, dirección variable. Bueno, esas mismas que acabo de decir. Esta lámina es importantísima para el examen, la lámina 51, que está en el aula virtual. Entonces, algunas anotaciones sobre la frecuencia y el periodo. Aquí están dos fórmulas importantes para calcular una cosa y la otra. Fíjense que son recíprocos, la frecuencia y el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en un objeto en trayectoria circular en dar una vuelta, y la frecuencia, que es el número de vueltas en la unidad de tiempo, pero están relacionadas porque son uno recíproco del otro, ¿sí? Se mide en hertz o en hercios, como yo le llamo en español, en HZ, en el sistema internacional, y el periodo se mide en segundos. Aquí, esta es otra fórmula, una fórmula alternativa para buscar la frecuencia, que es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Como aspecto importantísimo está también la velocidad angular. La velocidad angular puede ser calculada matemáticamente como el desplazamiento angular, que le vamos a llamar teta, entre el tiempo, ¿sí? Esta omega se va a llamar velocidad angular. Verán que cuando vean el movimiento ondulatorio en la física siguiente, se va a llamar frecuencia angular. Mientras tanto, aquí se llama velocidad angular. Profesor, ¿pero qué cosa? Esta teta, ¿qué significa? Bueno, si ustedes ven esto, miren, es importante que entiendan eso. Si ustedes ven esto, cuando la partícula se mueve desde aquí hasta aquí, genera este ángulo aquí adentro.
ese ángulo que es el ángulo teta. Sí, entonces, pero esta rapidez, él puede saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí con 4 metros por segundo de rapidez constante, pero podría hacerlo 20 metros por segundo, podría ser 30 metros por segundo, ¿no? La rapidez con la que se genera este ángulo teta aquí es lo que se llama velocidad angular, que la vamos a denotar por omega, que va a ser teta entre t. Ese ángulo está en radianes. Es importante que lo sepan, que ese ángulo está en radianes, eso no está en grado. Entonces, aquí están las fórmulas de este movimiento, del movimiento circular uniforme, como un resumen que el profesor les pone. Ahí está el periodo, que es 1 entre frecuencia, la frecuencia 1 entre periodo, y la frecuencia que también alternativamente se puede calcular por esta fórmula. Entonces, una manera de buscar también la velocidad angular es por esta fórmula. Recuerden que esto más adelante le vamos a llamar frecuencia angular. Esta es una fórmula para la aceleración centrípeta. Se la voy a poner toda para decirle de dónde salen. Miren, aquí está la leyenda. Fíjense. Miren qué ocurre. Si esta fórmula que yo tengo aquí, esa WF yo la sustituyo aquí, pues claramente voy a obtener esta fórmula. Porque aquí voy a tener frecuencia al cuadrado, pero la frecuencia es 1 entre el periodo. Si yo manipulo algebraicamente, voy a obtener esta fórmula que tengo aquí. Del mismo modo, pues yo podría aquí, en esta fórmula de la aceleración centrípeta, aquí déjame ver, ¿qué puedo obtener de aquí? Si yo pongo esta fórmula, esta 2πrf, y la pongo aquí, pues voy a obtener otra fórmula para la aceleración centrípeta. Es decir, yo puedo manipular. Pero en esencia, todas son válidas. La única cosa es que va a depender del problema concreto que usted esté trabajando. Si usted tiene un problema de aceleración centrípeta donde le están dando el periodo y el radio, pues será esta. Pero si hay una fórmula si hay un problema donde solo le dan la velocidad y el radio, pues será esta. Si hay una donde le dan la velocidad angular y el radio, va a ser esta. O sea, va a depender en concreto cuál es el problema que tengamos a mano, ¿no? Y por último, aunque no hemos estado dando dinámica de una partícula, la fórmula de la fuerza centrípeta es esta: masa por aceleración centrípeta. Entonces, estas fórmulas, todo este resumen, es muy importante que ustedes lo tengan a mano para que puedan hacer los problemas. Por ejemplo, un problema como este. Miren, son problemas de HL. Una partícula que se mueve a 324 kilómetros por hora en una pista circular cuyo radio es 3.6 kilómetros. ¿Cuál es la aceleración centrípeta en metros por segundo cuadrado? Ya ustedes hicieron conversiones. Entonces, esto es un problema de selección múltiple. Entonces, sacamos los datos. Por una parte, la velocidad lineal. Tenemos el radio. El radio es 3.6 kilómetros, pero caramba, si me lo están pidiendo en metros por segundo cuadrado, pues yo debo tenerlo en metros. O sea que multiplico 3.6 por 1000 y me va a dar 3600 metros. Entonces con esto ya puedo buscar la aceleración centrípeta. Esta velocidad que está en kilómetros por hora, hago el cambio, verá, y eso da 90 metros por segundo. Y ahora sí ya puedo usar la fórmula. 90 metros por segundo al cuadrado entre 3600. Obsérvese que el radio no va al cuadrado. Hago el cálculo, se me va uno de aquí con uno de aquí y sería 2.25 metros por segundo cuadrado. Así que la opción correcta es la A. Es esta, la A. Es un problema muy sencillito del cálculo de la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración se mide con la unidad de longitud sobre la de tiempo al cuadrado. No olviden nunca eso. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre este problema? ¿Algún comentario? Bueno. Buscando la velocidad. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo? Pues usando esa misma fórmula que ustedes tenían, podemos hacer un despeje. Aquí tienen los datos que suministra el problema, ¿no? Y entonces yo puedo
de esta fórmula despejar la B, mandando esta R multiplicando a la aceleración centrípeta y esto sacando raíz cuadrada. ¿Sí? Y entonces aquí sustituyo los datos que tengo. Si se fijan, 8 metros por 32 metros por segundo cuadrado. Fíjense que cuando yo multiplico eso, me da 256. Este metro con este metro se multiplica y me daría metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero al estar en raíz cuadrada, pues sale 16 metros por segundo. Así que la opción correcta es la C para este problema. ¿Sí? Entonces, problemita muy sencillo. Fíjense que con el chivo ese que tienen ahí de las fórmulas, pues esto lo pueden hacer muy fácilmente. Aquí me están pidiendo, por ejemplo, el radio, ¿verdad? Con la misma fórmula. Hago las conversiones si tengo que hacerlas porque me están dando las opciones en metro y por aquí yo lo que veo es kilómetros por hora. Bueno, por aquí estoy viendo metros, pero valdría la pena hacer la conversión de esto. Esto es 30 metros por segundo y ahora sí puedo despejar el radio. Recuerden que como esta variable que tengo aquí abajo y esta son inversamente proporcionales, dicho en español, la variable que está en el denominador es inversamente proporcional a esta. Es decir, cuando esta crece, esta va a disminuir en la misma proporción. Luego, para despejar, un truco muy sencillo es intercambiarla las dos. O sea, la AC la pongo aquí, la R aquí, donde está la AC. Hago el cálculo y me llevo el segundo cuadrado con segundo cuadrado, metro de aquí con uno de aquí, y me va a dar 20 metros. Luego la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Miren que eso no tiene mucha complicación. Este tipo de problemas no la tiene. Entonces, aquí finalmente, vamos a hablar un poquito ahora ya en estos 5 o 10 minutos que le queda a la clase de cinemática rotacional. Quiero preguntarle a alguien, a un alumno o alumna, que me diga qué diferencia hay entre el movimiento de un carro que se mueve en una rotonda al movimiento de las hélices de un abanico. Vamos. ¿Quién responde? Profesor, yo creo que el movimiento de un abanico tiene un eje. Exactamente. Esa es la idea. Aquí hay un eje, el abanico está fijo, empostrado en el techo y las aspas dan vueltas. Aquí las que dan vueltas son las aspas. Mientras tanto, cuando la partícula se mueve, el carro en la rotonda da vuelta el carro. Entonces, cuando tenemos un objeto rígido, ¿verdad? Con aceleración angular constante, el objeto rígido es el abanico que está dando vuelta, pero que hay un eje de rotación. Entonces, nosotros decimos que ese movimiento circular, o de rotación más bien, tiene la analogía del MRV. Es decir, tiene las mismas ecuaciones cinemáticas. Es decir, mírenlo aquí. Dice, cuando un objeto rígido da vueltas respecto a un eje fijo, con frecuencia se somete a una aceleración angular constante. Por lo tanto, se genera un nuevo modelo de análisis para el movimiento rotacional llamado objeto rígido bajo aceleración angular constante. Entonces, este modelo es análogo al movimiento de una partícula bajo aceleración constante, que es el MRV, que pasa también en la caída libre. Entonces, las ecuaciones cinemáticas son las mismas. Fíjense que aquí, en vez de tener velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, vamos a tener velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre tiempo, pero es lo mismo. O sea, desde el punto de vista cinemático, pues son las mismas ecuaciones, ¿ven? Podríamos despejar de aquí la velocidad angular final, que va a ser velocidad angular inicial, más multiplicar esto por esto, más A por T. En este caso sería aceleración angular, la alfa. Entonces, la teta, que es el desplazamiento angular, ya dijimos que eso es desplazamiento angular, pues puede ser esta fórmula o esta. Fíjense que esas son las fórmulas de distancia en el MRV o en la caída libre de la altura, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra fórmula para la aceleración angular y aquí tienen la leyenda, ¿no? Entonces, esto es
con otro apellido, pero son las mismas fórmulas del MRV o de la caída libre. Las mismas, ¿eh? Entonces, eso también pueden tenerlo ahí a mano. Haga como una tabla de fórmulas para que no se pierda. Entonces, miren, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo, donde me están dando una rueda que parte desde el reposo, o sea que la velocidad angular inicial es 0, y da vuelta con aceleración angular constante para alcanzar esta rapidez angular en 3 segundos. Entonces, me preguntan aquí que calcule la aceleración angular de la rueda y el ángulo en radianes que da vuelta en este intervalo. El ángulo en radianes es el desplazamiento angular, o sea, la teta. Entonces, ahí tengo los datos: velocidad angular inicial 0, la final 12, y lo que me piden en la primera pregunta es la aceleración angular. Mira, la magnitud. Si es la magnitud es porque es positiva. Y el ángulo teta, el desplazamiento angular. Entonces, aquí tengo la fórmula. Hago el cálculo muy sencillito. Y entonces, segundo con segundo me da segundo cuadrado. Ahí está. 4 radianes por segundo cuadrado sería la aceleración angular. Puedo coger cualquier fórmula para hallar el desplazamiento angular, la que usted quiera de la 3. Bueno, pero yo voy a coger esta, ¿sí? Entonces, al multiplicar velocidad inicial 0, mírenlo aquí. Bueno, es sustituir estos datos, incluyendo el 4 radianes por segundo cuadrado, y el tiempo que me lo dio el problema, que es 3 segundos, ¿eh? Aunque no lo puse aquí en los datos, pero el tiempo me lo da, que es 3 segundos, ¿no? Al hacer el cálculo, mírenlo aquí, 18 radianes, ¿sí? 18 radianes. Es importante que sepan que si yo pido esto en grado, tendrían que multiplicar 18 por 57.3, ¿sí? 18 por 57.3 radianes es lo que me da el valor en grado, ¿sí? Ojo con eso. Pero bueno, yo se lo pedí en radianes ahí a ustedes. Pero un radián sería interesante que sepan qué cosa es un radián. Bueno, por ahí está. Déjenme ver. Pero un radián es eso. Un radián es el ángulo, es la medida del ángulo subtendido por una circunferencia. Vamos a buscárselo aquí, porque si lo digo así en palabras, no me van a entender lo que estoy diciendo. Déjenme ver si tengo aquí algo de... Ya va. A ver si tengo una presentación aquí con eso. Porque es importante que tengan claras las definiciones, ¿sí? A ver si aquí. Porque esto se da en trigonometría. Sí, efectivamente, míralo aquí. Yo soy profesor de trigonometría, entonces, mírenlo aquí. Esto es un radián. En este dibujo estamos viendo aquí el ángulo central, que es esta teta que tengo aquí, que yo lo denoté por teta, no por ninguna cuestión en particular. Pues eso puede ser alfa, la letra que sea. La letra griega teta se usa mucho para nombrar los ángulos. Pero bueno, este es el radio de la circunferencia. Entonces, cuando este arco que tengo aquí es del mismo tamaño del radio de la circunferencia, fíjense que yo le llamé R, entonces ese ángulo teta es un radián. Míralo ahí, teta es un radián que es igual a 57.3 grados. ¿Sí? Los alumnos míos que dieron precálculo conmigo saben la utilidad que tiene esto a nivel de las coordenadas polares. Ustedes recordarán que en coordenadas polares, bueno, los que vieron eso, Diego vio eso, pero yo no sé si los demás lo vieron, que yo puedo dividir, por ejemplo, 360 grados. Miren, por ejemplo, qué uso tiene eso. Por ejemplo, yo puedo poner aquí el ángulo teta en Excel. Bueno, teta. Y entonces aquí empiezo, por ejemplo, con 0.15. Bueno, con 0, voy a empezar. 0, 0.15. Un momentito, que estoy medio ciego yo. Esto yo hago una hoja inteligente en GeoGebra, que es la mejor manera, pero mira, yo puedo llegar esto hasta, bueno,
usualmente se lleva hasta 6.3, porque en 6.3, ¿cuántos radianes hay hasta 6, en 6.3? Vamos a buscarlo aquí. Aquí está, ahí está. 6.3. En una circunferencia hay 6.3 radianes. Para ustedes ver eso, nada más tendrían que multiplicar 6.3. 6.3 por... ¿Cuánto es 6.3 por 57.3? Hagan ese cálculo en lo que yo me doy un traguito de café. ¿Mm? ¿Cuánto da? 6.3 por 57.3. 360.99. 360 aproximadamente, una circunferencia. Entonces, una cosa como esta es lo que me permite a mí trabajar coordenadas polares. Las coordenadas polares siempre son R y teta. R y el ángulo. Se llaman coordenadas polares. Ese par coordenado polar es muy importante en los cálculos. En el cálculo 2 es muy importante eso. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una curva como esta. Una curva que se va a llamar 2 coseno de 2 teta. Me lo voy a poner 2K. Y aquí yo puedo calcular esa R. Esa R podría ser, mírenlo ahí, 2 multiplicado por coseno, que lo puedo desplegar aquí en Excel, de 2 por el ángulo, que es este. Cierro aquí y le doy Enter. Y fíjense qué ocurre. Miren. Entonces, si vemos aquí, yo puedo esas coordenadas polares, hallar las coordenadas cartesianas, X y Y, para representar el gráfico, porque en el plano que ustedes conocen, no son R y teta, son X y Y. Entonces, la X se puede demostrar con el triángulo rectángulo ese de matemática 1, que la X es la R multiplicado por el coseno. Por el coseno de esto, al hacer el cálculo, obtengo esto, y la Y va a ser igual a la R multiplicado por el seno. Lo hice aquí en Excel, pero bueno, esto se puede hacer fácilmente hasta en un lenguaje de programación, en Python o en MATLAB, pero bueno, es tan sencillo que lo hice aquí en Excel. Miren, estas son las coordenadas de tipo cartesiano. Alguien está escribiendo ahí en el grupo. Bueno, aquí está. Entonces, si yo le doy a insertar ese gráfico, vamos a ver qué gráfico es ese. Fíjense el gráfico. Es una rosa. Una rosa de 4 pétalos. Fíjense, de 4 lóbulos, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve, profesor? Bueno, la gente que estudia ciberseguridad después se va a dar cuenta que hay, o la gente que estudia mecatrónica, que estas trayectorias así son importantes ahí en esa área, ¿no? Esto podría ser un dron que se mueve así, con este movimiento para dejar localizar su objetivo, ¿no? Entonces, son una de las aplicaciones, las curvas polares, ese tipo de trayectoria, porque nosotros no podemos pensar que solo son las trayectorias rectilíneas. Hay partículas que hacen este tipo de movimiento. Entonces, se va a quedar fuera de la física. O cuando usted se está bañando, el agua que se va por el sumidero, ¿sí? El agua que se va por el sumidero, eso se puede calcular. Esa curva es una espiral. O cuando usted baja el inodoro, ese efecto que se produce, ese remolino, un efecto Coriolis, son otras formas de trayectoria. En particular, la del movimiento circular, que es la más sencilla en 2 dimensiones. Fíjense que esto es en 2 dimensiones, pero es más complicadito que el movimiento circular. Entonces,
el radián es eso. Fíjense que yo lo que hice fue dividir en radianes la hoja de cálculo en Excel. Tiré, mire lo que me apareció. Hay una rosa de 4 pétalos. Pero me puede aparecer otra cosa, ¿no? Entonces, la matemática no termina de sorprendernos a nosotros. Siempre aparecen cosas y más cosas, pero etcétera. Yo espero que por lo menos estas cosas ustedes las entiendan, ¿no? Porque es una matemática bastante sencilla esta. Esta es una física elemental, la física general 1. Lo ideal fuera que vieran tal vez hasta óptica, física moderna, pero ustedes nada más ven de física allá en el ITLA. Vamos a pasar a la lista, jóvenes. Déjenme entrar al Orbi. Y entonces los alumnos no les gusta que, no, profesor, no podemos usar más física, ¿no? El con 2 está bien, ¿eh? Bueno. Vamos a... Ok. Vamos aquí a la sesión 15. Atiendan a la lista porque solo voy a mencionar 2 veces los nombres, ¿eh? Que hay alumnos que me han acusado de que yo lo dejo ausente, pero yo no entiendo cómo, porque siempre es proyecto. Aidan Samuel. Presente. Albert Daniel. Presente. Ariel Alexander. Presente. Carlos Valerio. Presente. Carlos Alfredo. Presente. Claudia Zapata. Presente. Daniel Tejada. Presente, Daniel. Darickson Isael. Presente. Darling de la Nieve. Presente. Diego Mateo. Presente. Fernando Molina. Presente. Fer Sebastián. Presente. Hideki Rafael. Hideki está por ahí. Giancarlo Cuesta. Giancarlo Cuesta. Presente, profesor. Ya, muy bien. Julie Anderson. Presente. Lía Marí. Presente. ¿Cómo está Lía? Bien. Todo bien. Con mucho calor, pero bueno. Randy Serra. Randy Serra. Rodolfo Andrés. Presente. Sebastián Stuart. Presente, profe. Víctor Enrique. Víctor Enrique. Víctor, ¿está por ahí? Está bien. Weddy Martínez, sí, ya lo vi. Weddy Martínez. Presente. Presente. Yadelis Francesca. Presente. Yacir Elpidio. Presente. Bueno, antes de terminar la clase, déjenme entrar al aula virtual a ver cómo está eso, porque yo el aula virtual la manejo el día a día. Vamos a ver. Ok, ya el profesor ha pasado la asistencia. Déjenme abrir una nueva hoja. Vamos a ver el aula virtual de ustedes. ¿Ustedes bebieron café hoy? No. Yo sí. Claro que sí. No, un té para ya. la gripe hoy. ¿Cómo es? Hoy fue un té para la gripe. No, pero está bien, te bebes tu té y tu tacita de café. Porque es que el café no sirve para la gripe, sirve para otras cosas, ¿no? Miren, aquí tienen la cinemática de una partícula, el movimiento en 2 dimensiones, que aquí entra el movimiento circular. Fíjense que aquí está la presentación del MCU, ahí en el movimiento en 2 dimensiones, que es el movimiento más sencillo. Ahí tienen su presentación.
profesor simplemente la cliqueó para que ustedes vean que está ahí. Déjenme darle aquí a activar edición. Perfecto. Entonces, entonces aquí está la práctica 3. Son práctica 3 y 4. Mira, esta práctica que es muy del movimiento rectilíneo, sobre todo la parte esta del movimiento con aceleración constante, él aquí. Y está la otra actividad. Hasta aquí es el examen, hasta la práctica 4. Perdónenme que esto me lleva hasta la práctica número 4. Bueno, trabajo y energía no va por el momento. Miren, hasta aquí. Miren aquí. Práctica 4, esta que el profesor va. Aquí está. Miren aquí. Estas son las preguntas del movimiento circular. ¿Sí? Entonces, aquí están. Aquí hay preguntas que son. Las prácticas son largas porque son selección múltiple. El profesor le puso, prefiere ponerse la selección múltiple para que el alumno vea las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos dos circunferencias concéntricas, un cuerpo que se mueve así, otro que se mueve por aquí. Y yo pregunto, hago una serie de preguntas, ¿eh? Entonces. No está habilitada la 4 todavía, profe. No, ahora mismo yo la voy a habilitar. Yo le voy a poner fecha, esa es la que me falta por habilitar. Aquí tienen unas preguntas. Mire, sobre la aceleración centrípeta de la Tierra, el profesor le dio el dato del radio de la Tierra. De todos modos, en el libro en esos libros que tienen en el aula virtual física universitaria, hay un apéndice de datos astronómicos donde están el radio de la Tierra, del Sol, de cada una de las lunas, de los planetas, etcétera. Y el periodo de la Tierra, en este caso, es 365 días que deben llevar esto a segundo, porque fíjate que esto está en segundo, No se le ocurra ponerme esto de que en días, porque entonces no le va a dar, Entonces, bueno, esta hasta aquí. Entonces, vamos a habilitarle la número 4, se la vamos a poner, como el examen va a ser, esta asignatura se da los lunes, pues tendría que ser hasta el domingo. Hasta el domingo yo me cercioraré de que las otras prácticas, bueno, las otras prácticas no tienen por qué ser tan largas, van a ser menos, pero esta primera parte es importante hacer ejercicios. Gracias. Entonces, es que, miren, señores, yo les puedo decir, yo no hubiese podido ser profesor de física y de ninguna de las áreas si yo no hubiese hecho miles de ejercicios, porque es que la práctica es la que hace. El aprendizaje, ya lo decía Piaget, es el resultado de la práctica continua y permanente. Entonces, a veces los alumnos quieren saber física o programación. Eso, para usted saber programación, tiene que hacer 2000 programas, combinando bucles y eso. Entonces, ya usted sabe programar. Entonces, se hace así. Entonces, por lo pronto, en esta física, la primera parte, yo puse más prácticas, más preguntas para que el estudiante manipule, haga, y ya las otras van a ser tal vez una práctica de la dinámica de la partícula, como una por unidad y ya, se acabó. Aquí puse varias. Entonces, vamos a ponerle esta. ¿Qué fecha yo le puse para la práctica 3? Yo creo que se cerró ayer. Domingo. Ayer domingo, cerró. exacto. Entonces toca esta. Un momentico que entró el gato. Vete para allá. Vamos a ponerle esta. Un segundito. Ayer estábamos a 2. Sería domingo 9 este. Pero tienen 9 ahí. Vamos a ponerle entonces, sería aquí junio. Hoy estamos a 2. Sí. Sí. Bueno, ahí está. Jóvenes, ustedes saben que
yo en principio le pongo unos valores a la práctica, pero tengo que ajustar esto tengo que llevarlo el primer periodo son 30 puntos nada más, 10, toda la práctica 20 y el examen 10, ¿sí? Entonces, esas notas que yo voy poniendo ahí tengo que ajustarlas a eso. Lo que usted saque, después le hago una regla de 3 y lo llevo a eso, porque es lo que puedo publicar. Entonces, esta, aunque dice 10 en el PDF, vale 5. Entonces, esta vale 5. Entonces, ahí tienen su práctica habilitada. Entonces, jóvenes, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, porque le he dado como una paliza rápido, entonces no puede ser así. Dime, Ariel, cuéntame. Profesor, era para saber si usted corrigió o está corrigiendo, pues entré a la plataforma y no ha corregido nada desde la primera práctica, o si usted No, corrige al final, ¿cómo es? No, el profesor va a calificar. No he calificado aún, pero yo voy a calificar ahora en esta semana. Siempre doy me doy una tregua y una tregua a los alumnos. Entonces, a partir de esta semana ya empiezo a poner notas, porque el profesor, una vez que dé el examen, tiene que tener la nota y pasarla ya a registro, ¿sí? Así que en esta semana ya ustedes van a empezar a ver notas ahí en el aula virtual. Sí, yo cuando empiezo a calificar, califico todo. Así que a mediados de esta semana, ya empezarán a ver las notas ahí. Dime, Lía. Profesor, entonces el parcial es la próxima semana. La próxima semana sería el lunes de la próxima semana, sí, porque ahí es que estamos. ¿A cómo estamos el lunes, Lía? Estamos A 9. 15, creo. 16, perdón. No, A ¿cómo va a ser? 9. A 9. Bueno, según escribió Librada, profesor. ¿eh? Lunes estamos a 9. A 9, exacto, o sea, es ahí que empieza. Mira, yo te voy a decir ahora, para darle una fecha concreta. Déjenme ver que ya va. Ciencias básicas. El problema es que no. Librada fue la que compartió esa información, nuestra coordinadora. Vamos a ver. Dice que la evaluación final será el lunes del 18 al 23 de agosto, eso lo sabemos. Aquí está. Del Departamento de Rédito dice que la evaluación va a ser del lunes 9 al sábado 14, o sea, a ustedes le toca el 9 su primer examen parcial. Sí. Yo ahora a mediados de semana empiezo a ponerle nota a lo que tienen en el aula virtual. Todos van a ver su nota en el aula virtual, ¿eh? Todo. Y todo lo que ustedes han hecho va a estar cuadrado a 30 puntos. 20 de todas las prácticas más los 10 del examen. Y eso es lo que voy a subir allí. ¿Sí? ¿Va a haber Entonces, reunión el lunes, profesor? no, el lunes no hay reunión. El lunes ustedes van a entrar al aula virtual, van a hacer su examen. El profesor le va a habilitar un cuestionario que a cada quien le van a salir preguntas distintas, podrían coincidir algunas, pero distintas. Usted va a subir una evidencia escrita del trabajo realizado debajo del examen, debajo del acceso al examen, se va a llamar evidencia escrita. Esa evidencia escrita es para consumo mío, para yo ver cómo fue que usted trabajó y ver si merece la nota que sacó. Entonces, usted tiene que subirla. Yo no califico la evidencia, o sea, no le pongo nota, pero en el aula virtual, pero la reviso y eso va a determinar si yo le bajo la nota que usted sacó en el cuestionario o se la dejo. Entonces,
del mismo modo, si sacó 0 en el examen y de repente en la evidencia veo que hizo algo, pues le pongo punto. O sea, es para eso la evidencia. Entonces, el que no me la comparta, la evidencia, ya sabe que no le vale la nota. Tienen que compartirme en la resolución de cada uno de los problemas, cómo usted lo hizo para seleccionar la respuesta en el aula virtual, porque es selección múltiple. ¿Sí? ¿Algún comentario final, Lía? El tiempo, profesor. El examen va a durar el día entero, ¿verdad? No. Pero ¿cómo va? No. Señores, esto es una asignatura. Piensen que están en el aula ustedes. Piensen que están en el aula. El examen se da en el horario de la asignatura. No puede ser en otro horario. En el horario de la asignatura se da el examen. ¿Sí? Y un examen no puede durar una eternidad, 2 horas. 2 horas que dura el examen. Entonces, usted en ese tiempo tiene que llenar y compartirme la evidencia. Usted tiene que sentir que es un examen. Si se abre, se pone así, es una práctica cualquiera. No. Y el examen va a tener navegación secuencial. Es decir, si usted pasa de una pregunta a la siguiente, no puede volver para atrás. Esas cosas. Va a tener unas credenciales de seguridad el examen, porque es un examen. ¿Sí? Y tiene eso porque el profesor no está al lado de usted para saber si usted usa ChatGPT u otras cosas, porque en un examen usted no debería usar nada de eso. Es su conocimiento. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? Bueno, usualmente yo pongo entre 10 y 12 preguntas. Sí, por ahí. No, pues está bien. Sí, entre 10 y 12 preguntas. Sí, si pongo 15 es porque hay algunas que son teóricas y eso, pero por ahí anda el examen. Sí. Bueno, jóvenes, entonces eso es lo que hay. El día del examen, procuren estar en una zona tranquila de su casa. La gente que está trabajando ese día no debe trabajar porque, si usted tomó la asignatura en este horario, porque usted puede darla. Tiene este tiempo disponible. Entonces, está tranquilo, tenga hojas en blanco y escriba claro para que me suba la evidencia. Tenga las laptops cargadas por si se le va la luz. Un paquetico de internet por si acaso. Minimicen esos riesgos porque yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar que se le fue la luz por allá y que el internet, eso yo no lo voy a tomar en cuenta, de que para yo volver a abrir examen, nada de eso. Sí, el alumno tiene que garantizar las condiciones adecuadas para que el examen se fluya. Si es que hay una situación tecnológica de literal ya eso es otra cosa. Pero cosas particulares de estudiantes, porque no puedo. Yo no puedo dar respuesta a eso. Ningún profesor que da clases virtuales puede dar respuesta a eso. Pues eso se me fue la luz, se me fue. No, imposible. No podemos. No podemos. Entonces usted tenga su asunto cargado y su celular, un paquetico, lo que sea. Podría entrar hasta por el celular. No sé, hagan los ajustes para que puedan tomar el examen y compartir las cosas. Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. El profesor los aprecia, el profesor los quiere. Tómense, bueno, ya es muy tarde para beber café, pero tal vez se comen un mangú ahora. Bueno, un abrazo, jóvenes. Feliz resto de la noche. Pase buena noche, profesor. Igualmente, Muy bien. maestro. Muy bien, Bye, un profesor. abrazo. Un abrazo.